Twinco Capital es una fintech española de alto crecimiento. Lanzado al mercado en 2019, su proyecto ofrece una solución de financiación para proveedores de grandes corporaciones en el sector textil y retail. Incorpora criterios medioambientales y sociales en su modelo de financiación. Hoy hablamos con Sandra Nolasco, CEO de Twinco, para conocer mejor su historia. Fundaste Twinco en el 2019 y antes habías tenido una trayectoria profesional muy importante. ¿Por qué decidiste emprender? ¿Y cuáles fueron las principales dudas que tuviste antes de lanzarte a esta aventura? Emprender, en realidad, no es una decisión, por lo menos no en mi caso. Es algo que tenía que hacer. Al final, yo estaba después de muchos años en el mundo de la financiación del comercio internacional, yo veía que la forma de financiar las cadenas de producción estaba muy atomizada. Los bancos internacionales hacían la financiación de la factura al final, los bancos locales financiaban la parte de producción, pero era ineficiente. Y yo lo veía y decía, esto se puede y se tiene que hacer de una forma diferente. Al final, la primera gran duda era, esto me parecía tan evidente que era necesario y que se podía hacer, que yo pensé que seguro que alguien lo estaba haciendo en algún lugar del mundo. Y entonces pues pasé un buen tiempo buscando y investigando. Y después, claro, la duda era, si nadie lo está haciendo, una cosa que a mí me parece tan evidente y tan necesaria, ¿por qué? Claro. Pero al final uno se dice, hay que hacerlo. Y vamos, pues me he lanzado. Muy bien. Ahora me gustaría charlar un poquito sobre algo que creo que consideras tu primer y gran logro, que fue el convencer a Carmen, tu cofundadora, que se sumara al equipo, ¿no? Contanos un poco cómo empezó esa colaboración. Yo cuando salí para montar Twinco, a los 2 meses tenía muy claro que esto había que hacerlo con alguien y con alguien que pudieras compartir una visión, con alguien que puedas compartir los mismos valores y que tuviera pues esas mismas ganas de cambiar y cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, pues le llamé a Carmen un martes, hemos acordado tomar un desayuno que se transformó casi en una comida y se alargó hasta casi la cena el miércoles siguiente y hablamos de todo, hablamos del proyecto de Twinco, claro, de la misión, de lo que quería construir, pero también de cómo nos veíamos en general como profesionales, como madres, cómo nos veíamos en el mundo y nuestra misión y nuestro propósito personal. Y al final ahí hubo una gran conexión y nada, nunca más hemos mirado hacia atrás. Contanos cómo esta experiencia en banca también las ayudó a formar los cimientos de lo que es Twinco. Bueno, yo creo que yo soy una apasionada. Yo tuve la suerte, la realidad, de empezar mi carrera en un sector que me apasiona. O sea, en la financiación del comercio internacional, mis primeros momentos financiando azúcar, energía, metales, etc. Y efectivamente ahí he aprendido de todo. He aprendido lo que es gestionar riesgo de performance, conocer mercados emergentes. Twinco es realmente el producto de toda esa experiencia profesional. Era imposible que existiera Twinco si no hubiera existido mi carrera profesional los 20 años anteriores. Y ahora el principio de Twinco, ¿no? Y creo que esto es algo súper interesante también para otros emprendedores, ¿no? Los obstáculos del principio. ¿Cuáles fueron para vos y cómo los pudiste ir sobrellevando? Bueno, esa es una pregunta que me hace muchas veces y que para mí es muy complicado contestar porque para mí el gran obstáculo siempre es el que tenemos por delante. Dicho esto, bueno, yo creo que es un poco casi común a todos los emprendedores esos primeros 20 empleados. Los primeros 20 empleados que tú contratas con un propósito, una misión y poco más que tu convicción y que van a determinar la cultura de la compañía, la forma como van a ser determinantes. Entonces yo creo que eso es un logro muy importante y del cual yo estoy muy orgullosa porque creo que lo he hecho fenomenal, porque creo que tenemos un equipo estupendo. Uno de los grandes obstáculos también de los emprendedores es la financiación. Cualquier empresa necesita financiación, pero por supuesto una fintech más todavía, ¿no? Y ustedes desde Twinco han cerrado rondas de equity, ronda de deuda también, en la que hemos hecho un acuerdo de colaboración con BBVA Spark de hasta $50
millones en deuda y han cerrado también su Series A allá por el 2022, liderada por Quona Capital, uno de los VCs más relevantes en el sector fintech. Entonces, contanos un poco cómo fue este proceso de financiación, qué tan relevante es la financiación para Twinco y cómo fue elegir estos compañeros de viaje que te aporten algo más allá de la pura financiación. Efectivamente, mi vida parte de esa convicción del efecto multiplicador del crédito, ¿no? De la financiación del capital. Eso es la esencia de Twinco, que con el capital y con una financiación eficiente estás ayudando a proveedores y a productores a crecer y mejorando las cadenas de producción, y eso se aplica efectivamente a Twinco también. Era imposible hacer lo que hace Twinco si no tuviéramos inversores que creen en nosotros y que nos apoyan. En el caso de BBVA Spark, han sido pioneros en esa convicción y es fundamental a la hora de elegir esos compañeros de viaje, no solo que tengan efectivamente el capital y la capacidad de apoyarte hoy y en todo lo que pretendes hacer en el futuro, pero también que tengan una convicción y un entendimiento profundo de lo que estás haciendo. Y tanto en lo que son los inversores de deuda como de Spark, que nos ha acompañado no solo en la línea de crédito que mencionas de 50 millones, pero también a todos los niveles, en la transaccionalidad, en el ecosistema emprendedor en España e incluso a nivel internacional, como también, como bien decías, en nuestros inversores de equity, que hemos hecho la Series A. La Series B la vamos a hacer ahora, liderada por Quona Capital, efectivamente ya en 2022, y que son un fondo de inversión con un conocimiento profundo de fintech y de mercados emergentes. Entonces, nosotros lo que buscamos es ese conocimiento, esa excelencia en el conocimiento en todos nuestros aliados y nuestros parceros de viaje. Muy bien. Bueno, ahora pasamos un poco más a entender el modelo de negocio de Twinco, ¿no? Son una fintech muy disruptiva que apoya a financiar la cadena de suministro, la cadena de comercio exterior, empezando por el principio, ¿no? Financiando o adelantando hasta un 60% al inicio de todo y después el 40% restante una vez se entregue. Contanos un poco por qué decidieron emprender en este segmento tan concreto. ¿Cuál es la ventaja competitiva que ofrecen? Que me imagino está muy relacionada con también la tecnología y cómo se apalancan en la tecnología para potenciar la propuesta. Son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿por qué en este sector? Bueno, porque es el sector que conocíamos. Y como te decía, yo creo que el conocimiento profundo de un sector, de un área, te da una ventaja importante a la hora de innovar, ¿no? Tú ves lo que no está pasando y lo que hay que mejorar de una forma, para mí era, como te decía, evidente y por lo tanto era el sector donde podía contribuir y podía hacer crecer y tener un impacto de transformación. ¿Qué hace Twinco? Bueno, hay millones de pymes que están excluidas de los mercados globales. Y no porque no tengan pedidos de sus clientes, sino porque no tienen acceso a una financiación eficiente. Recibir un pedido es solamente el principio. Al final, cada vez que compráis una camiseta, por ejemplo, en Mango, hay un proveedor en Bangladesh o en China que ha tenido que buscarse la financiación para hacer la compra de materias primas, para financiar la producción y la entrega. Y estos son buenos proveedores. Compañías como Mango y el Corte Inglés quieren seguir comprándoles más. Pero si estos proveedores no tienen la liquidez, no pueden aceptar más pedidos. Esto era evidente. Había que solucionar la financiación de la cadena de producción desde el principio. Y efectivamente, hoy Twinco es la única compañía del mundo que puede ofrecer a retailers como Mango o Corte Inglés una solución global para financiar todo el ciclo de producción de sus proveedores, de principio a fin. Entonces, nosotros financiamos por adelantado en el momento en que recibe la orden de compra. Anticipamos hasta un 60% en ese momento. El proveedor puede comprar sus materias primas, financiar la entrega y después ya Mango nos paga a nosotros, una vez entregada la factura, nos paga a nosotros a fecha de vencimiento de la factura.
Entonces es muy sencillo. Nosotros anticipamos al proveedor, el proveedor produce, entrega, Mango nos paga y hacemos repeats y volvemos a empezar. Entonces hemos financiado ya casi 1.000 millones de dólares en 20 países distintos y además lo hemos hecho durante un periodo, como sabes, desde, pues empezamos en octubre de 2019 y hemos pasado la pandemia, hemos pasado todos los picos de inflación, etcétera, y lo hemos hecho todo con 0 pérdidas. Mira qué bien. Y la gente, muchas veces yo tengo que repetirlo porque no es que no haya habido momentos en que no hay entregas, claro que sí, pero lo que pasa es que las relaciones comerciales entre compañías como Mango, El Corte Inglés, etcétera, y sus proveedores son relaciones muy estables. Y nosotros nos posicionamos dentro de esa relación. Justo estabas comentando un poco de dónde vienen los proveedores o en qué países trabajan, ¿no? Ustedes tienen clientes en países como Bangladesh, como Marruecos, como Vietnam, en donde la fuente de información de los datos es más compleja, ¿no? de obtener. Y ustedes, al fin y al cabo, son una empresa que financian y también tienen que medir el riesgo de lo que financian. Entonces, profundicemos un poquito más en eso, cómo abordan la gestión del riesgo ante estos entornos donde no tienen tanta accesibilidad de datos, qué otras fuentes de datos utilizan. La fortaleza del modelo de Twinkle es precisamente esos 2 grandes pilares. Por un lado, la tecnología, porque al final, si tú quieres ofrecer una solución global, tienes que tener una tecnología que está diseñada específicamente para la financiación de la producción y que pueda utilizarse a nivel global. Y por otro lado, el modelo de riesgos, que efectivamente ese 0 pérdidas no viene de suerte, sino que de un modelo de riesgos muy potente. Uh-huh. Y ahí está, precisamente hablabas de los datos. Nosotros miramos los datos que reflejan la fortaleza de esa relación comercial. Cuántas órdenes de compra, cómo has entregado en el pasado, cómo estás entregando, cómo has entregado en términos de calidad, ha habido descuentos, no ha habido descuentos. Son datos que tienen que ver con la performance comercial de los proveedores con todos sus clientes. Eso es el círculo simbiótico, si quieres, de la relación, porque al final el proveedor quiere gestionar su compañía y vender y entregar. Mango y Corte Inglés quieren recibir los productos, es lo fundamental. Entonces, todo el mundo dentro de la cadena tiene exactamente el mismo incentivo y necesita y mira el mismo tipo de riesgo y, por lo tanto, de datos. Por ejemplo, ahora, con el tema de las tarifas y de toda incertidumbre alrededor de lo que es el comercio internacional, nosotros tenemos clientes que ya nos habían dicho que estaban interesados en implementar un programa Twinkle porque efectivamente reconocían las ventajas tanto para la propia marca como para los proveedores de una financiación como la de Twinkle, eficiente y cubriendo todo el ciclo de producción, y nada más incrementarse toda esta incertidumbre, nos llaman y nos piden, por favor, que anticipemos el enfoque a la implementación del programa de Twinkle. ¿Por qué? Porque evidentemente cuanto más incierto es el entorno, más importante y más valioso es tener una herramienta que les permite a las marcas apoyar a sus proveedores. Y por lo tanto yo creo que en estos momentos es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad ser todavía más activos y crecer más rápido para poder impactar a más gente. Me gustaría que hablemos un poco de la competitividad y la sostenibilidad, ¿no? Con algunos datos. Por ejemplo, el comercio internacional, según el Banco Mundial, representó casi el 60% del PBI global en 2023 y a su vez también representa el 40% de las emisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede este sector del que conoces tantos y trabajás hace tantos años seguir siendo un catalizador de crecimiento, pero a la vez transformarse a un modelo también más sostenible y viable en el tiempo? El 90% de los riesgos ASG de lo que es la producción, por ejemplo, de una marca como, insisto, Mango, Inditex, Corte Inglés, etc., el 90% de los riesgos ASG están en la cadena de producción. Por lo tanto, cuando hablas en transformar la cadena de producción hacia criterios de mejor performance de ASG, tienes que actuar sobre esa cadena de producción. Cuando quieres mejorar el tratamiento del agua,
eficientar el uso de energía, por la pata toda que tiene que ver con riesgos sociales, ¿no? Cómo mejorar las condiciones de los cientos miles de trabajadores en tu cadena de producción. Todo termina en el proveedor. Y si estamos hablando de proveedores que son pymes, ¿cómo les podemos apoyar a que efectivamente hagan esa transformación? Pues como una solución global de apoyo a todo el proceso de producción. Y por eso Twinco tiene esta palanca de impacto y de cambio en el mundo de ESG. Porque precisamente estamos actuando y estamos dotando de herramientas financieras, de liquidez y de capital a aquellos actores que son los que tienen que hacer esa transformación, que son los proveedores. ¿Qué se viene en el futuro de Twinco, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de futuro? ¿Qué objetivos tienen? Nosotros hemos crecido muchísimo, pero estamos empezando desde mi punto de vista. Hay 3 grandes pilares en el futuro próximo, si quieres. Por un lado, el desarrollo de producto, en la diversificación de sectores, porque no nos queremos quedar solo en el sector de la moda, queremos cambiar el automotriz, electrónica, consumer goods, y la expansión geográfica. Pero déjame que te hable un poco de lo que es el desarrollo de producto, porque nosotros teníamos la perfecta conciencia que además de ser un financiador, lo que queremos ser y lo que queremos montar es la infraestructura que nos permita tener una economía global más justa y más eficiente. Y para eso habría que crear la infraestructura para que los bancos puedan participar también de esta transformación. Entonces, al final del año pasado hemos lanzado Twinco Connect y aquí BBVA, una vez más pionero, ha sido el primer banco en conectarse a Twinco Connect y juntos podemos ofrecer a nuestros clientes, primero, una solución completa e integral de lo que son las necesidades de financiación de la cadena de producción, utilizando el mejor de los 2 mundos, lo que mejor tiene el banco y lo que mejor ofrece Twinco. Y ahí estamos ya conectando varios bancos a Twinco, a la plataforma de Twinco, a través de Twinco Connect, y ofreciendo a nuestros propios clientes, evidentemente, a los clientes de los bancos también, una solución con muchísimo más valor agregado de lo que podríamos hacer solos. Es literalmente montar esa infraestructura global para cambiar la forma de financiar el comercio internacional. Tienen un recorrido muy lindo por delante, como decías vos, ¿no? Esto recién empieza y the sky is the limit. Eso es. Y estamos muy contentos de poder contar con BBVA en esa trayectoria. Ya, me alegro mucho. Y bueno, y ahora para terminar, te hago preguntas un poquito más personales. A ver, no te preocupes. A ver. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿harías algo diferente? Quizás hacerlo más rápido, hacerlo antes. Muchas veces pienso, bueno, pues si hubiera empezado antes ya estaríamos más lejos. Pero no, la realidad yo creo que no habría hecho nada muy distinto. Y he tenido la suerte de tener un equipo espectacular, de haber encontrado los socios en los varios niveles que efectivamente te apoyan muchísimo. He podido contar incluso al principio con gente de mi network profesional. Y entonces yo creo que hemos dado los pasos correctos y ahora centrarnos en el futuro. Si le tuvieras que dar alguna recomendación a un emprendedor que le gustaría lograr el éxito, pero también generando un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que un emprendedor sale no para lograr el éxito, pero para cambiar algo. Uh-huh. Y si no tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer y por qué, el lograr el éxito no te va a mantener durante el ultramaratón con que te vas a encontrar, porque uno al principio piensa que es un sprint, pero en realidad es un ultramaratón. Pero en primer lugar, tener muy claro por qué lo haces, para ti. ¿Por qué estás haciendo esto y por qué crees que lo puedes hacer? Y después el segundo punto es que el impacto viene si realmente tu idea y lo que quieres hacer y lo que quieres transformar tiene un impacto. Muchas veces la gente busca formas de crear el impacto, pero el impacto y el impacto de las personas tiene que venir de
lo que estás efectivamente transformando. Y la última, que creo que ya sé la respuesta. ¿Ha valido la pena el salto Bueno. a emprender? Yo creo que, como te decía, bueno, es que es como preguntar, ¿merece la pena respirar? Sí, total. Al final, Muy bien. yo creo que sí. Si tienes una idea, hay que hacerlo, hay que atreverse. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Un placer.